Hola, ¿cómo están? Iniciamos la quinta clase del curso de Metodología de las Ciencias Sociales y hoy sí culminamos la unidad número 2 de nuestro programa, Nociones Básicas de Lógica. La lógica es esta disciplina que nos permite distinguir qué razonamientos son válidos o correctos y qué razonamientos son inválidos o incorrectos. En la clase de hoy vamos a afianzar el concepto de razonamiento, luego vamos a distinguir a los razonamientos en dos grandes grupos, por un lado los deductivos o válidos y por otro lado los no deductivos o inválidos, y finalmente vamos a desarrollar un subtipo de los razonamientos no deductivos, que son los razonamientos inductivos. Por enumeración y por analogía, los razonamientos inductivos son muy utilizados tanto en la vida cotidiana como en la vida científica, por eso van a ser especialmente relevantes para nuestros fines y vamos a estudiarlos en detalle. Finalmente vamos a ejercitar lo visto en esta clase y yo en el Google Classroom ya les dejo un archivo llamado ejercicios de la clase número 5. Vos los haces en la semana, me preguntás dudas en el tablón de clases y llegando al fin de semana, como siempre, te subo las claves de corrección para que corrobores las respuestas correctas. Comenzamos entonces afianzando el concepto de razonamiento. Lo vimos la clase pasada ya, pero quiero que nos quede sumamente claro. ¿Qué es un razonamiento? Es un conjunto de proposiciones en el que se pretende que una de ellas, a la que llamamos la conclusión, se derive de las otras o se infiera de las otras, que son las premisas. O sea que para tener un razonamiento hay que tener un conjunto de proposiciones, no una proposición aislada, sino un conjunto de proposiciones, al menos dos, y que la conclusión se infiera o se derive de las premisas. Si además la conclusión se infiere necesariamente de las premisas, diremos que el razonamiento es válido o deductivo. Dicho de otra manera, si la conclusión se deduce de las premisas, diremos que el razonamiento es deductivo o válido. Veámoslo con un ejemplo. Todos los mamíferos tienen pulmones. Mi perro es un mamífero, por lo tanto, da paso a la conclusión, mi perro tiene pulmones. Este es un ejemplo de un razonamiento deductivo o válido. ¿Por qué? Porque las premisas implican lógicamente la conclusión. ¿Qué quiere decir que las premisas implican lógicamente la conclusión? Que no podría ocurrir que las premisas fueran verdaderas y al mismo tiempo que la conclusión fuera falsa. Esa es la relación lógica que se da entre las premisas y la conclusión, la de implicación lógica. No puede pasar en un razonamiento válido que las premisas sean verdaderas y que al mismo tiempo la conclusión sea falsa. Acordate que la clase pasada lo vimos cuando definimos el concepto de validez. Dicho de otra manera, visto desde el lado de la conclusión se deduce de las premisas. En este curso entonces reservamos el término deductivo para los razonamientos deductivos. Deducir se emplea para la conclusión de los razonamientos deductivos. La conclusión de los razonamientos deductivos se deduce de las premisas o se infiere necesariamente de las premisas. Volviendo al ejemplo entonces, no podría ocurrir que la conclusión mi perro tiene pulmones fuera falsa si ya aceptamos que las premisas son verdaderas. Si todos los mamíferos tienen pulmones y si mi perro es un mamífero, entonces que mi perro tenga pulmones es algo ya implícitamente dicho en las premisas. En ese sentido, entonces, las premisas implican lógicamente la conclusión. No puede pasar que las premisas sean verdaderas y que al mismo tiempo la conclusión sea falsa. Fíjate que yo acá, y la clase pasada hice lo mismo, utilicé un indicador de conclusión que es el por lo tanto. Por otra parte, un indicador de conclusión muy empleado, frecuentemente empleado en la vida cotidiana. Otro que empleamos la clase pasada fue por ende, otra expresión fue por ende, por lo tanto, luego. Yo quiero que vos veas ahora una lista de expresiones que introducen premisas y de expresiones que introducen conclusión. ¿Por qué? Porque no siempre la conclusión va a estar al final del razonamiento. Si la conclusión está al final del razonamiento, como nos pasó en el ejemplo que acabamos de ver, entonces, si bien hay un indicador de conclusión que es por lo tanto, uno ya psicológicamente espera encontrar la conclusión al final. Sin embargo, en algunas ocasiones la conclusión está al principio del razonamiento o está en el medio. Por lo tanto, en esos casos vamos a identificar cuál es la conclusión y cuáles son las premisas a partir de lo que se llaman los indicadores de premisas. Hay algunas expresiones que te dicen lo que viene después es la conclusión, y esas son las expresiones de aquí se sigue que, por ende, fíjate que le puse una C entre corchetes.
de aquí se sigue que, por ende, de modo que, así que, por consiguiente, se infiere que, luego, por lo tanto, estas ya las habíamos visto, de ahí que, en consecuencia. Todas esas expresiones introducen la conclusión, son expresiones derivativas llamadas indicadores de conclusión. Pero hay otras expresiones que introducen premisas, que te dicen lo que viene después son las premisas. Y esas expresiones son pues, puesto que, ya que y dado que. Esto simplemente para que las tengas presentes, que tengas esta lista de indicadores presentes. ¿Por qué? Porque hay veces, reitero, en que la conclusión del razonamiento no va a estar al final, sino al principio del razonamiento o en el medio. ¿Cómo te vas a dar cuenta entonces de cuál es la conclusión? A través de los indicadores. Vas a tener o un indicador de premisa, que te dice lo que viene después son las premisas, o un indicador de conclusión, que te dice lo que viene después es la conclusión, o a veces tenés las dos cosas, tanto indicador de premisas como indicador de conclusión. Con los ejemplos se va a ver más claro esto, pero ten esta lista más o menos en la cabeza. Y, por supuesto, ya vamos con un ejemplo de aplicación de lo que estamos comentando. Ya dijimos lo que es un razonamiento, un conjunto de proposiciones en el que se pretende que una de ellas, la conclusión, se derive de las otras o se infiera de las otras, y dijimos que hay ciertas expresiones que introducen premisas y otras expresiones que introducen conclusión. Con todo esto en mente, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Indique cuáles de las siguientes estructuras lingüísticas expresan una proposición, en ese caso pongamos una P entre corchetes, y cuáles expresan un razonamiento. En ese caso colocamos una R de razonamiento entre corchetes. Deje el espacio en blanco si no es ni una proposición ni un razonamiento. En el caso de que se trate de un razonamiento, agrega, subraye la conclusión. O sea, lo que hay que decir es cuáles son proposiciones, cuáles son razonamientos, en ese caso, subrayar la conclusión. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de cuál es la conclusión? A través de los indicadores de premisas y de conclusión que vimos en la diapositiva anterior y que te vuelvo a poner en pantalla ahora. Finalmente, si no es ni una proposición ni un razonamiento, dejamos el espacio en blanco. Vamos una por una, ¿te parece? Si querés pausar el video y pensala un poquito vos antes de que te dé las respuestas. La primera, los dinosaurios constituyen una especie extinguida. Esta, sin lugar a dudas, es una oración informativa, una proposición. Sin embargo, no es un razonamiento, porque no cumple con la definición, es una proposición aislada. No es un conjunto de proposiciones en el que se pretende que una de ellas se derive de las otras. De modo tal que ponemos la P de proposición. Y ahí ya te di las respuestas siguientes. Vamos con la segunda. Seguramente habrá buena cosecha, ya que si las lluvias son abundantes, entonces hay buena cosecha, y las lluvias fueron abundantes. Ya puse en pantalla la respuesta, le tendría que haber puesto un poquito más de suspenso. Evidentemente es un razonamiento. ¿Por qué? Porque cumple con la definición. Se trata de un conjunto de proposiciones en el que una de ellas, la conclusión, se infiere de las otras. En este caso, la conclusión es que seguramente habrá buena cosecha. ¿Y cómo me di cuenta? Porque la expresión ya que es una de las que introduce premisas. Vuelvo a la diapositiva correspondiente. Fíjate que ya que es una de las expresiones que introducen premisas. Eso quiere decir que lo que viene después del ya que acá son las premisas. Entonces, ¿cuáles son las premisas del razonamiento B? Si las lluvias son abundantes, entonces hay buena cosecha, y las lluvias fueron abundantes. La conclusión, por lo tanto, es que seguramente habrá buena cosecha. Este va a ser un razonamiento deductivo o válido. Te lo adelanto porque a estos ya los vimos la clase pasada. Hoy los estamos repasando. Vamos con el C. Si hubiera dicho la verdad, su explicación del caso habría sido coherente, pero su discurso fue incoherente, de modo que no es cierto que haya dicho la verdad. Nuevamente, estamos ante un razonamiento. El de modo que es una de las expresiones que introducían conclusión. Acá la tenés, ¿ves? De modo que es una de las expresiones que introducían conclusión. Entonces, las premisas son, si hubiera dicho la verdad, su explicación del caso habría sido coherente, pero su discurso fue incoherente, de modo que no es cierto que haya dicho la verdad. Si haces la tabla de verdad, si aplicás el método del condicional asociado que aprendimos la clase pasada, te va a dar una tautología a la tabla de verdad, porque nuevamente estamos ante un razonamiento válido o deductivo. Igual en este ejercicio simplemente te pedía que vos dijeras si era proposición o si era razonamiento.
no tenías que clasificarlo en razonamiento deductivo o no deductivo. Y la última oración dice, desconsolada y sin esperanza, cerró sus ojos a la espera del alba. Eso evidentemente un razonamiento no es, pero tampoco es una proposición, porque no es una oración informativa. Es una oración que, según vimos en la primera clase, cumple la función expresiva del lenguaje. Es un lenguaje poético, de hecho estaba en el ejercicio que vimos la primera semana sobre funciones del lenguaje. Desconsolada y sin esperanza cerró sus ojos a la espera del alba. Su función es expresar un sentimiento o una valoración, de modo tal que no es ni proposición ni razonamiento. Entonces, las respuestas finales son las que tenemos en pantalla. El A era una proposición, el B y el C eran razonamientos, y el D no era ni proposición ni razonamiento, sino una oración expresiva. Una vez que tenemos fijado el concepto de razonamiento, pasemos a clasificar los dos grandes grupos de razonamientos que hay. A los primeros ya los tenemos más o menos estudiados, son los razonamientos deductivos o válidos. Vamos a dar ahora la definición técnica de los razonamientos deductivos. Son aquellos razonamientos en los que las premisas implican lógicamente la conclusión. Y según dijimos antes, eso quiere decir que no puede ocurrir que las premisas sean verdaderas y que la conclusión sea falsa. Visto desde el lado de la conclusión se infiere necesariamente de las premisas o se deduce de las premisas. Finalmente, y la tercera propiedad casi que es redundante, la conclusión es necesaria. Que sea necesaria significa que se infiere necesariamente de las premisas. Tené bien presente esta diapositiva, igualmente te queda el PowerPoint en el Google Classroom, pero te digo que la tengas presente porque el primer ejercicio que te dejo para esta semana apunta a que recalques cuáles son las características distintivas de los razonamientos deductivos. Son estas. Las premisas implican lógicamente la conclusión, eso quiere decir que no puede pasar que las premisas sean verdaderas y que la conclusión sea falsa. La conclusión se deduce o se infiere necesariamente de las premisas y por lo tanto la conclusión es necesaria. Teniendo en cuenta que en este contexto necesario se opone a probable. La conclusión no se sigue con cierta probabilidad, no, se sigue con necesidad. Si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente va a ser verdadera. Habiendo definido los razonamientos deductivos, entonces, estamos en condiciones de definir los razonamientos no deductivos. Antes de lo cual, te ofrezco otro ejemplo. Nosotros vimos un ejemplo antes, todos los perros tienen pulmones, todos los mamíferos tienen pulmones, mi perro es un mamífero, por lo tanto mi perro tiene pulmones. Acá tenés otro ejemplo. Todos los seres vivos son mortales, los humanos son seres vivos, por lo tanto los humanos son mortales. Nuevamente, estamos ante un razonamiento deductivo válido porque cumple con la definición. La conclusión se deduce de las premisas, porque la conclusión no agrega ninguna información que no esté dicha en las premisas, sino que explicita lo que ya está implícitamente dicho. Por eso, las premisas implican lógicamente la conclusión. No puede pasar que las premisas sean verdaderas y que al mismo tiempo la conclusión sea falsa. Pensalo, sería ridículo. Si es verdadero que todos los seres vivos son mortales y es verdadero que los humanos son seres vivos, sería contradictorio, más que ridículo, decir que es falso que los humanos son mortales, porque la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. Atención, te hago una aclaración. Los ejemplos que yo elegí para esta clase de razonamientos deductivos o válidos no los podemos simbolizar con la lógica proposicional. Hay otro sistema lógico que nos sirve para simbolizar las proposiciones que componen estos razonamientos. No te preocupes por eso, porque yo ahora estoy en otra etapa del programa en la que quiero que distingas los razonamientos deductivos de los no deductivos a través de su definición. Pero vos no vas a tener que aplicar el método del condicional asociado con razonamientos que contengan proposiciones del tipo todos los seres vivos son mortales, con cuantificadores universales o existenciales. Simplemente esto como un comentario aparte, porque a lo mejor decís, ¿puedo aplicar el método del condicional asociado acá? La respuesta es que no. El método del condicional asociado lo vas a aplicar con ejercicios como los que yo te pasé la semana pasada, que contienen otro tipo de proposiciones, las que pueden simbolizarse a través de la lógica proposicional. En esta etapa de la materia lo que a mí me interesa es que vos distingas los razonamientos deductivos de los razonamientos no deductivos.
y lo vas a poder hacer a partir de la definición que acabamos de dar, que se cumple en todos los casos. En un razonamiento deductivo válido, las premisas implican lógicamente la conclusión se deduce de las premisas, la conclusión es necesaria. Teniendo esto en mente, podemos definir ahora por oposición los razonamientos no deductivos. Esta es la división más genérica que hay, la que divide a los razonamientos en deductivos y no deductivos. Los razonamientos no deductivos son aquellos razonamientos en los que las premisas no implican lógicamente la conclusión, claro, lo opuesto a los deductivos. Esto quiere decir que puede ocurrir que las premisas sean verdaderas y que la conclusión, sin embargo, sea falsa. La conclusión no se infiere necesariamente de las premisas, no se deduce de las premisas, la conclusión no es necesaria. ¿Correcto? Entonces, los razonamientos no deductivos se definen por oposición a los razonamientos deductivos. Hay varios subtipos de razonamientos no deductivos, pero ¿en cuáles nos vamos a concentrar nosotros ahora? En un subtipo muy particular, que es el de los razonamientos inductivos. ¿Por qué es importante conocer los razonamientos inductivos? Porque son ampliamente utilizados tanto en la vida cotidiana como en el contexto científico. Los razonamientos inductivos son razonamientos probabilísticos y ampliativos. ¿Qué quiere decir que sean probabilísticos? Que la conclusión se infiere de las premisas con un mayor o menor grado de probabilidad. La conclusión no se infiere con necesidad de las premisas, sino con cierta probabilidad. Intuitivamente ya nos vamos dando cuenta de que la probabilidad que tenga la conclusión va a depender de la cantidad de casos a favor que tengas en las premisas y de la variedad que haya en la muestra. Ya lo vamos a ver con los ejemplos concretos. Pero entonces, los razonamientos inductivos son probabilísticos porque la conclusión se infiere con cierta probabilidad de las premisas, no con necesidad. En segundo lugar, son razonamientos ampliativos, porque la conclusión agrega información no contenida en las premisas. Todo lo opuesto a lo que pasaba con el ejemplo anterior, donde la conclusión, el de razonamiento deductivo, te lo vuelvo a mostrar, la conclusión, los humanos son mortales, no agregaba ninguna información, porque ya estaba implícitamente dicha esa conclusión en las premisas. En el caso de los no deductivos, y en particular de los inductivos, la conclusión sí va a agregar información no contenida en las premisas. Precisamente por eso la conclusión va a ser probable, no necesaria. Con los ejemplos va a quedar más claro, pero vamos a ver que hay distintos subtipos de razonamientos inductivos a la vez. Tenemos, por un lado, lo que se llaman razonamientos inductivos por enumeración, y vamos a empezar con estos ejemplos. En los razonamientos inductivos por enumeración, hacemos lo siguiente. En las premisas, enumeramos ejemplares o clases con determinadas propiedades. Y en la conclusión, proyectamos para todos los casos del conjunto las propiedades observadas solo en algunos ejemplares o clases. Por eso, los razonamientos inductivos por enumeración siempre tienen una conclusión de tipo universal, una conclusión que se refiere a todos los casos del conjunto, sin excepción alguna. Veámoslo con ejemplos. Dale. Primer ejemplo. Un zoólogo registra en las premisas, enumera en las premisas, un conjunto de ejemplares de gatos tricolores que al mismo tiempo son hembras. Entonces, formula el siguiente razonamiento inductivo por enumeración. El gato 1 es tricolor y es hembra. El gato 2 es tricolor y es hembra. El gato 3 es tricolor y es hembra. En fin, todos los gatos observados que eran tricolores también eran hembras. El gato N es tricolor y es hembra, siendo N el último gato tricolor observado. Si en todos los casos de gatos tricolores se cumple también que son hembras, lo que probablemente infiera de manera probable el zoólogo es que probablemente todos los gatos tricolores son hembras. Fíjate que este razonamiento inductivo por enumeración es uno muy similar al que hacemos cuando decimos probablemente todos los cuervos sean negros, porque los cuervos observados hasta ahora son negros. A pesar de que esto, por supuesto, tiene excepciones, como va a pasar frecuentemente con la conclusión de los razonamientos inductivos por enumeración, precisamente porque la conclusión es probable. Pero entonces, ¿te das cuenta de que se cumple la definición? En las premisas se enumeraron un conjunto de ejemplares con determinadas propiedades, en este caso las propiedades de ser tricolor y de ser hembra, y en la conclusión se proyectó para todos los casos del conjunto de los gatos tricolores el hecho de
para todo el conjunto, sí, de los gatos tricolores, el hecho de ser hembras también. Así que cumplimos con la definición que habíamos visto acá de los razonamientos inductivos por enumeración. La conclusión proyecta para todos los casos las propiedades observadas solo en algunos casos. Por eso los razonamientos inductivos siempre van a tener conclusión universal. En este ejemplo, la conclusión universal es que todos los gatos tricolores son hembras. Por supuesto que la conclusión es tan solo probable, no es necesaria. De hecho, cada 3 millones de casos aparece un gato tricolor que no es hembra, lo cual es perfectamente esperable porque en los razonamientos inductivos la conclusión no es necesaria, sino solamente probable. Dicho de otra manera, las premisas no implican lógicamente la conclusión. Podría pasar que las premisas fueran verdaderas, que todos los gatos tricolores observados sean hembras y que sin embargo la conclusión sea falsa, que esto no se cumpla para todos los casos. Veamos un segundo ejemplo de un razonamiento inductivo por enumeración. El oro es un metal y se dilata con el calor. El cobre es un metal y se dilata con el calor. El hierro es un metal y se dilata con el calor. El estaño es un metal y se dilata con el calor. Por lo tanto, la rayita horizontal, acordate que daba paso a la conclusión, probablemente todos los metales se dilatan con el calor. Fíjate que este es un razonamiento inductivo por enumeración en el cual en las premisas se enumeran clases y propiedades, lo cual también estaba contemplado en nuestra definición. ¿Por qué clases? Porque cuando vos decís el oro es un metal y se dilata con el calor, no te estás refiriendo a un trozo de oro en particular. Estás diciendo cualquier muestra de oro es un metal y se dilata con el calor. El cobre, cualquier trozo de cobre, es un metal y se dilata con el calor. El hierro, también de manera general, es un metal y se dilata con el calor. El estaño es un metal y se dilata con el calor. ¿Qué hiciste en las premisas? Enumeraste clases con determinadas propiedades. Y entonces en la conclusión proyectaste para todos los casos lo observado en algunas clases. Siempre la conclusión es universal. Eso se sigue cumpliendo. Vos en las premisas hablabas de ciertas clases de metales en particular, el oro, el cobre, el hierro y el estaño, y en la conclusión te la jugaste para todos los metales. Todos los metales se dilatan con el calor. Como siempre, la conclusión es probable, las premisas no implican lógicamente la conclusión, pero el razonamiento es inductivo por enumeración, porque en las premisas enumeramos, en este caso, clases y propiedades, y en la conclusión proyectamos para todos los casos lo observado en algunos casos. De modo tal que siempre, y esta es la regla que vos tenés que recordar, la tenés en otro ejercicio de los que te dejo para esta semana, siempre en los razonamientos inductivos por enumeración, la conclusión es universal. La conclusión se refiere a todos los casos, sin excepción alguna. Tenemos un segundo subtipo de razonamientos inductivos que es especialmente interesante, y es el de los razonamientos inductivos por analogía. ¿Qué es un razonamiento inductivo por analogía? Es un razonamiento inductivo que concluye que hay cierta similitud entre determinados individuos, clases u objetos, sobre la base de la presencia de otras semejanzas ya constatadas efectivamente entre ellos. Suponete que hasta ahora todas las veces que compraste una marca determinada de lata de tomate salió de buena calidad. Entonces, vos haces una inducción por analogía y decís, probablemente la próxima lata de tomates que compre de esa misma marca va a ser de buena calidad. Esa sería una inducción por analogía. Vos no decís en la conclusión, todas las latas de tomate de esta marca son de buena calidad. No, vos estás diciendo, a través de la analogía con las latas de tomates de esa marca que compré previamente, supongo que la próxima lata de tomates que compre de esa misma marca va a ser de buena calidad. O sea, concluís que hay cierta similitud entre determinadas propiedades a través de otras semejanzas ya constatadas en casos similares. De modo tal que en un razonamiento inductivo por analogía, la conclusión no necesariamente va a ser universal. De hecho, la regla que se va a cumplir en los razonamientos inductivos por analogía es la que tenemos aquí abajo en pantalla. En los razonamientos inductivos por analogía, si las premisas son singulares, la conclusión también será singular. Veámoslo con un ejemplo. Suponete que digo, Juan, Martín y Paula son cordobeses y son simpáticos. O sea,
3 ejemplares de cordobeses, además eran simpáticos. Acabo de conocer a Rodrigo, que también es cordobés. Entonces, a través de una analogía, infiero en la conclusión que es probable que Rodrigo sea simpático. Se cumple la regla. Si las premisas son singulares, se refieren a individuos singulares como acá, Juan, Martín, Paula y Rodrigo, entonces la conclusión será necesariamente singular. La conclusión se refiere a Rodrigo, del cual concluís que probablemente sea simpático. A lo mejor te equivocás porque el razonamiento es probabilístico y ampliativo, por supuesto, pero en cualquier caso se cumple la regla. Si las premisas son singulares, la conclusión es necesariamente singular. Vos en la conclusión no decís, como decías en los inductivos por enumeración, todos los cordobeses son simpáticos. No, decís, el nuevo caso, el cordobés que acabo de conocer, probablemente también sea simpático. Entonces, en los razonamientos inductivos por enumeración se cumplía la regla según la cual la conclusión siempre era universal. En los razonamientos inductivos por analogía, en cambio, la regla que se cumple es condicional. Si las premisas son singulares, la conclusión también. Ahora, ¿qué pasará si las premisas no son singulares? La conclusión tampoco va a ser singular, pero lo que sí va a pasar es que la conclusión va a mantener la misma generalidad de las premisas. Veámoslo con el ejemplo 2. Suponete que yo te digo, el oro es un metal y se dilata con el calor. El cobre es un metal y se dilata con el calor. El hierro es un metal y se dilata con el calor. El estaño también es un metal. Entonces, por analogía, ¿qué inferís? Que probablemente el estaño se dilate con el calor. Acá las premisas no son singulares, son generales. Por lo tanto, la conclusión va a ser general. Pero es igualmente general que las premisas. No es más general que las premisas como pasaba en los inductivos por enumeración. Comparemos este inductivo por analogía con el inductivo por enumeración que tenía un contenido similar. Fíjate, este era inductivo por enumeración. Entonces vos en las premisas decías, el oro es un metal y se dilata con el calor. El cobre lo mismo, el hierro lo mismo, el estaño lo mismo. O sea, todas las clases de metales observadas hasta ahora se dilataron con el calor. Por lo tanto, por enumeración, lo que vos inferías es que probablemente todos los metales se dilaten con el calor. Proyectabas para todos los casos lo observado en algunas clases. En el inductivo por analogía, en cambio, vos mantenés en la conclusión la generalidad de la última premisa. Vos, sobre la base de las semejanzas ya constatadas entre clases similares, supones que va a haber una semejanza en el próximo caso, que en este caso es la clase del estaño. Entonces, el oro es un metal y se dilata con el calor. El cobre es un metal y se dilata con el calor. El hierro es un metal y se dilata con el calor. El estaño también es un metal. Por analogía, infiero que el estaño se dilata con el calor. Sigue cumpliendo con la regla, porque la regla era condicional. Te decía, si se da la condición de que las premisas sean singulares, se va a dar la consecuencia de que la conclusión también sea singular. Si las premisas no son singulares, como acá, la conclusión tampoco va a ser singular, pero va a mantener la generalidad de las premisas. Seguramente vos ya supondrás en este momento que la fuerza, la legitimidad de los razonamientos inductivos por analogía va a depender no solo de la cantidad de semejanzas constatadas entre los objetos comparados, sino también de la relevancia en esas similitudes. Porque si yo te digo, mi gato es igual a mi mesa, ¿por qué? Porque tienen 4 patas. Vos me vas a decir, pero estás loco. Es una similitud absolutamente irrelevante el hecho de que tengan 4 patas. En cambio, hay otras similitudes que sí son más relevantes. Evidentemente, cuando en la ciencia se emplea un argumento inductivo por analogía, para que funcione ese argumento inductivo por analogía, las semejanzas constatadas deben ser lo suficientemente relevantes. Ya vamos a ver más ejemplos en las próximas semanas. Entonces, ahora que distinguimos en términos generales los razonamientos deductivos de los no deductivos y que dentro de los no deductivos diferenciamos los inductivos por enumeración y los inductivos por analogía, terminemos la clase, te propongo, con un ejercicio que se suma a los ejercicios que te dejo esta semana en el Google Classroom. Fíjate la consigna. Indique el tipo y o subtipo al que pertenecen los siguientes razonamientos. Subraye en cada caso la conclusión, claro, porque a partir de los indicadores de premisas y de conclusión
que aprendimos en esta clase, vamos a saber exactamente dónde está la conclusión y la vamos a subrayar. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, primero si el razonamiento es deductivo o no deductivo. Si es no deductivo, indicar el subtipo, inductivo por enumeración o inductivo por analogía. El orden que yo te propongo es el siguiente. Primero leamos el razonamiento, luego identifiquemos cuál es la conclusión y en función de la relación que hay entre premisas y conclusión, clasifiquémoslo como deductivo o no deductivo. Empecemos por el primero, por el A. ¿Merece un ascenso? Sí, solo sí. Es puntual y es responsable, pero es muy irresponsable, de modo que no merece ser ascendido. Este es un ejemplo muy parecido a uno que te dejé la semana pasada para resolver el método del condicional asociado. Fíjate, primero, ¿cuál es la conclusión? Pausa el video. ¿Cuál es la conclusión de este razonamiento? Efectivamente, la conclusión es no merece ser ascendido. ¿Cómo te diste cuenta? Porque la expresión de modo que introduce conclusión. Entonces, lo que tenemos ahí es un razonamiento con dos premisas y, por supuesto, la conclusión. ¿Merece un ascenso? Sí, solo sí es puntual y responsable, es la primera premisa. Es muy irresponsable, es la segunda. Por lo tanto, no merece ser ascendido, es la conclusión. Fíjate que la conclusión no agrega ninguna información que no esté implícitamente dicha en las premisas. Por eso, la conclusión se deduce de las premisas. Las premisas implican lógicamente la conclusión. No podría ocurrir que las premisas fueran verdaderas y que al mismo tiempo la conclusión fuera falsa. Vamos con el segundo. En todas las sociedades humanas está prohibido el incesto, pues así lo atestiguan las sociedades estudiadas hasta hoy. Primer paso, determinar cuál es la conclusión. ¿Cómo te das cuenta de cuál es la conclusión? Porque tenés un indicador de premisa que es el pues. Recordá, la expresión pues era uno de los indicadores de premisas. Entonces, acá la premisa es que las sociedades estudiadas hasta hoy atestiguan que está prohibido el incesto. Por lo tanto, la conclusión es la primera proposición. En todas las sociedades está prohibido el incesto. Si vos tenés en la premisa una enumeración de sociedades estudiadas hasta hoy y tenés en la conclusión la proyección a todas las sociedades sin excepción alguna, si la conclusión es universal, ¿cómo va a ser el razonamiento? Pénsalo. Inductivo por enumeración, por supuesto. El segundo razonamiento entonces es un razonamiento inductivo por enumeración porque la conclusión es universal. Y comentemos el tercero antes de darte todas las respuestas juntas. Las estadísticas de los últimos 5 años muestran el triunfo electoral del partido opositor. En consecuencia, indicador de conclusión, hay razones para pensar que lo mismo ocurrirá en los próximos comicios. ¿Qué es lo que te está diciendo? La premisa acá está en orden, ¿no? La premisa es que las estadísticas de los últimos 5 años muestran el triunfo electoral de determinado partido. En consecuencia, ahí damos paso a la conclusión, hay razones para pensar que lo mismo va a pasar en las próximas elecciones. Si vos te fijas por analogía con las encuestas de los últimos 5 años, vos proyectás para el próximo caso que se va a dar el mismo resultado. ¿Por qué no es deductivo? Porque la conclusión agrega información no presente en las premisas. El razonamiento es ampliativo, porque vos en la premisa te referías a lo que pasó en los últimos 5 años, y en la conclusión, en cambio, estás hablando de lo que va a pasar o de lo que vos pensás que va a pasar en las próximas elecciones. De modo tal que tenemos en pantalla todas las respuestas. En el ejercicio A, la respuesta es que el razonamiento es deductivo y la conclusión es no merece ser ascendido. El razonamiento es deductivo porque las premisas implican lógicamente la conclusión. La conclusión se deduce de las premisas. En el segundo ejercicio o en el segundo razonamiento, el B, estamos ante un razonamiento inductivo por enumeración, cuya conclusión es que en todas las sociedades está prohibido el incesto. Conclusión universal esperable para cualquier razonamiento inductivo por enumeración. ¿Por qué es inductivo? Porque es probabilístico, la conclusión es tan solo probable, no es necesaria. Las sociedades observadas son un número finito, mientras que todas las sociedades son un número potencialmente infinito. Entonces, el razonamiento es ampliativo porque agrega información que no está en las premisas y es probabilístico. Entonces es inductivo. Además, es por enumeración porque la conclusión es universal y se refiere a todas las sociedades
sin excepción alguna. Finalmente, las estadísticas de los últimos 5 años muestran el triunfo electoral del partido opositor. En consecuencia, hay razones para pensar que lo mismo ocurrirá en los próximos comicios. Es un inductivo por analogía. En este caso, el indicador de conclusión es en consecuencia, y la conclusión mantiene la generalidad de las premisas. Por analogía con lo que ocurrió en las elecciones de los últimos 5 años, se infiere que es probable que en las próximas elecciones ocurra lo mismo. Así que te propongo que en la semana entonces repases las características fundamentales de los razonamientos deductivos y no deductivos, que aprendas a distinguir los razonamientos inductivos por enumeración e inductivos por analogía. Lo vas a hacer a través de la resolución de los ejercicios que yo te dejé en el Google Classroom y, por supuesto, a través de las preguntas que vayas volcando en el tablón de clases. Esta semana entonces terminamos con la unidad de lógica, pero cualquier duda que surja en las próximas semanas lo vamos a retomar. Esto va a reaparecer igual en las unidades que vienen, pero en cuanto a el dictado de contenidos, hoy terminamos con la parte de lógica. Te dejo en la semana entonces repasando lo que es la distinción entre los razonamientos deductivos y no deductivos. Te dejo trabajando en la identificación de razonamientos inductivos por enumeración e inductivos por analogía, y la próxima semana nos reencontramos. Chau, buena semana y cualquier duda me preguntás en el tablón. Chau.